Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Es un gusto presentarme con ustedes. Soy Juan Carlos Flores, secretario de Educación del Estado de Jalisco, y tengo el honor de estar nuevamente con ustedes en una sesión más de Recrealand en su edición 2021, la cual espero estén disfrutando muchísimo como un espacio de creatividad, ciencia y tecnología. Todos sabemos que la pandemia del COVID-19 ha sido complicada y que nos hemos tenido que aislar para evitar contagios. Esto ocasionó que las clases presenciales se suspendieran durante un largo periodo. Afortunadamente, gracias al avance que tenemos en la vacunación, cada vez está más cerca el retorno de docentes y estudiantes a las aulas. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que este proceso se tiene que hacer siguiendo protocolos sanitarios pertinentes. Y esto en cada momento, nos tenemos que cuidar todos. Y vale la pena preguntarnos, ¿cómo será el regreso a clases después de esta dura pandemia? Para ello, me da muchísimo gusto presentar a nuestra siguiente conferencista, quien nos va a platicar sobre las medidas que nos recomiendan los expertos para hacer que el retorno a las escuelas sea seguro. Ella es muy popular porque además de su dedicación a la investigación científica, a generar nuevo conocimiento, a estar siempre en la frontera de todos estos temas, va a compartirnos su experiencia y su éxito en las redes sociales, ya que en redes como TikTok divulga conocimiento científico y médico a una población latinoamericana y de España. Permítanme pues platicarles un poco acerca de nuestra siguiente conferencista. Ella es doctora en biomedicina y bioquímica, así como licenciada en farmacia por la Universidad de Valencia, España. Estudió un posgrado en la Queen Mary University de Londres, en el Reino Unido. Ha realizado varios trabajos de investigación y publicaciones en el área de biomedicina, una de las más recientes siendo centrada en el estudio del cáncer de mama. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Católica de Valencia, y al cansarse de escuchar la desinformación que se tenía en términos de salud pública sobre, por ejemplo, el movimiento antivacuna, decidió hacer algo al respecto y utilizar las redes sociales y el amor por la ciencia para divulgar información certera proveniente de fuentes bibliográficas de alto impacto, como la revista Science, Nature, Cell, The New England Journal of Medicine, etc. Es decir, ella parte de información científica y nos hace el favor de traducirla o de comunicarla de tal manera que todos los que no somos expertos podamos ir creciendo en nuestro conocimiento sobre estos aspectos. Ella actualmente tiene más de 600,000 seguidores en Latinoamérica y España, donde sus publicaciones de videos cortos tienen alrededor de 10 millones de visitas mensuales. También tiene un alto impacto en otras redes sociales como Spotify, Instagram y YouTube. Pues para mí es un gusto presentarles a la doctora Teresa Araniz Ginesta, mejor conocida como Lady Science. Estimada doctora Tere, bienvenida, un gusto tenerte en Recrealand, bienvenida a Jalisco, este público de estudiantes de educación básica y también de media superior y de jóvenes jaliscienses y mexicanos que quieren conocer más sobre ciencia y tecnología, así es que qué mejor estar con un especialista que además comunica de una manera muy atractiva y muy divertida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta magnífica y absolutamente impresionante introducción. Me ha encantado, has resumido súper bien mi carrera científica y mi pasión por la divulgación científica, por acercar la ciencia a los jóvenes. Ha sido una introducción muy, muy amable. Y nada, es para mí un auténtico placer que Recrealand y la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco cuente conmigo para este proyecto tan bonito y tan inspirador en los jóvenes. Entonces, nada, con vuestro permiso, si queréis, paso a explicar y a introducir la charla que como bien has mencionado, va a ir sobre el regreso a las clases y el COVID-19. Como veis, ya he tenido una magnífica introducción por parte de Juan Carlos, pero básicamente lo he resumido aquí. Mi nombre es Teresa Hernández y soy doctora en bioquímica y biomedicina. Y nada, actualmente trabajo de profesora en la universidad impartiendo clases de histología y anatomía patológica, pero también soy investigadora científica, es decir, también hago investigación en cáncer. Esa es fundamentalmente mi labor principal y en mi
poco tiempo libre que tengo, también hago divulgación científica e intento acercar la ciencia a la gente joven y al público general. Entonces, he pensado que este tema era interesantísimo, el regreso a las clases y el COVID-19, porque al fin y al cabo la educación es el germen de nuestra sociedad. Con ello me refiero que es la semilla que va a hacer florecer nuestra cultura y nuestra sociedad. Es fundamental. Y en este sentido he organizado mi charla del siguiente modo. Entonces, en un primer punto voy a hablar de la importancia de la asistencia presencial de los niños a las clases, es decir, es bastante fundamental y ahora vamos a ver por qué la escuela es un entorno social idóneo para que se desarrollen los niños. A continuación voy a contar qué es lo que sabemos actualmente del COVID, qué es lo que se sabe, cómo se transmite, cómo podemos prevenirlo, etc. A continuación comentaré unas medidas que se deben tomar en la escuela para que haya una mayor seguridad y los alumnos y los estudiantes vayan a la escuela de la forma más segura posible. A continuación, mencionaré las medidas que deben tomar los niños y que ayudan también a que se desarrollen y a que estudien en un entorno seguro. A continuación, nombraré medidas generales de convivencia para nuestro día a día, ya no en el ámbito de la escuela, sino cuando salimos de la escuela, ya sea en el fin de semana o cuando ya llegamos a casa, pues hay que seguir con unas medidas de seguridad. Por último, también me gustaría mencionar, ya que este es un evento dedicado a la ciencia y a inspirar a los jóvenes en la carrera científica, porque se ha necesitado una pandemia para evidenciar la importancia de la ciencia. También he incluido un punto sobre esto y, por último, a mí es que me gusta siempre sacar lo positivo de todo y soy muy optimista. Entonces, bueno, esto ha sido muy, muy, muy duro, una situación muy complicada, muy difícil, pero también quiero mencionar algunos puntos positivos y de que no todo va a ser negativo, ¿vale? Entonces, esta va a ser un poco el resumen de mi charla y espero que os interese y que os guste. Empezamos con la importancia de la asistencia presencial de los niños a clase, es decir, se ha visto que los niños asistan a clase es fundamental. Si es preciso que las clases se hagan al aire libre, en la playa, en polideportivos, en piscinas, donde sea, en el bosque, pero es fundamental que haya clases que los niños se reúnan y que haya una profesora o un instructor que les dé una serie de directrices. Entonces, es fundamental. Aquí, por ejemplo, en España, pero en muchos países se han iniciado iniciativas de trasladar las clases al aire libre, a la playa, como vemos aquí. La playa es mi cole, ¿no? Y pienso que es una iniciativa muy bonita y que, al fin y al cabo, el objetivo final de la escuela, que es el de reunirse los niños, intentar trabajar unos conocimientos y compartir un tiempo juntos y un entorno social, se cumplen, independientemente de que sea en una aula cerrada o en un espacio abierto. Entonces, en ese sentido, lo importante es que exista el fundamento de lo que es la educación, independientemente de la localización. Entonces, ¿por qué es tan importante la escuela? Porque proporciona un ambiente idóneo de estudio, donde aprender a leer, a escribir o incluso a hacer cálculo. Entonces, en este sentido, la escuela le sirve a todo el mundo, es decir, todo el mundo se beneficia de la escuela, tanto si quieres ser médico, abogado, fontanero, electricista, incluso youtuber o influencer. Debes tener una formación académica, porque al fin y al cabo todo el mundo necesitamos conocer algo de finanzas, algo de matemáticas, lengua, literatura. Es que todo es importante porque luego para tu futura profesión lo vas a necesitar. Por otro lado, la escuela también es importante, muy importante, porque constituye un entorno social en el que se desarrollan unas habilidades sociales y emocionales fundamentales. Es decir, ese círculo social que se establece en la escuela es fundamental porque proporciona ese ambiente, esos amiguitos, ese reunirse que no se da en ningún otro ámbito. Además, con niños de la misma edad y de las mismas aptitudes psicosociales, psicomotrices, etc. Los niños pueden hacer ejercicio y tienen acceso a servicios de salud mental y otros servicios de apoyo en la escuela. Es decir, también un sitio en el que los niños se mueven, ejercitan y mejoran en general sus necesidades de salud y de muchos tipos de apoyo. Para muchos niños y adolescentes, las escuelas son lugares seguros, estimulantes y enriquecedores, donde pueden estar mientras los padres o los tutores están trabajando. Es decir,
Es un entorno idóneo del que no podemos prescindir y del que se ha visto, de hecho, que si falta, si los niños no asisten a la escuela y tienen que asistir a una escuela virtual, pues empiezan a aparecer una serie de problemas que obviamente no aparecerían en una escuela normal. Y para muchas familias las escuelas son lugares donde los niños reciben comidas saludables, incluso conexión a Internet y otros servicios vitales. Es decir, en este sentido, las escuelas van a ser como un centro social para los niños fundamental. Y ya no solo para aprender, estudiar, sino en muchas perspectivas, en muchos sentidos. De hecho, lo que va a proporcionar y que es fundamental según la pirámide de Maslow de la jerarquía de necesidades es sobre todo la afiliación. Vamos a repasarla, es decir, en la base de la pirámide lo que todos necesitamos para realizarnos como personas es cumplir una serie de necesidades fisiológicas, comer, ir al baño, dormir, respirar, etc. Eso es la base de la pirámide. Una vez tenemos esto, lo que necesitamos es cierta seguridad. Necesitamos saber que contamos con una casa, un techo, una familia, etc. Después de esa seguridad necesitamos una afiliación, es decir, sentir que pertenecemos a un grupo de gente, sentir que pertenecemos a una sociedad, a un clan, a una entidad, algo que tiene una identidad propia. Eso es lo que nos permite afiliarnos, ¿no? Y nos da ese carácter social y que es fundamental para poder llegar a la autorrealización. Y que nos lo da precisamente esta afiliación es la que nos da el asistir a la escuela, al colegio. Por último, el reconocimiento público, social, como personal o de los familiares también es fundamental para poder llegar a la autorrealización. Entonces, en esta pirámide de Maslow, la escuela jugaría un papel fundamental a nivel de la afiliación. ¿Qué ocurre? Pues que en muchos países, bueno, prácticamente en todo el mundo, la vacunación, que es la principal herramienta que tenemos para poder luchar contra esta pandemia, pues básicamente se ha priorizado en colectivos susceptibles. ¿Qué significa? Que se ha priorizado en gente que obviamente pues tiene patologías asociadas o tienen una edad avanzada o tienen un riesgo incrementado de ingresar en los hospitales y en las UCI. Entonces, siempre se ha priorizado los colectivos mayores de 80 años, 70, 60, es decir, siempre van de arriba hacia abajo. Entonces, los niños, al fin y al cabo, van a ser seguramente el último colectivo que se vacunen en muchos países. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Pues que no están vacunados, no están protegidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir unas pautas de seguridad básicas que nos permitan una convivencia fluida y que disminuyan y minimicen los contagios. En ese sentido es fundamental porque ya sabemos eso, que los niños no van a ser los primeros en ser vacunados. Ahora voy a continuar en qué es lo que sabemos del COVID y qué sabemos cómo podemos abordarlo y qué es también lo que aún nos falta por saber y por qué es importante. Entonces, el virus es una zoonosis. ¿Qué significa? Que una zoonosis significa, zoo viene de animal. Es una enfermedad que ha saltado de un animal a los humanos. Existen muchísimas zoonosis, como por ejemplo la rabia y otros muchos tipos de enfermedades, la malaria, etc. ¿Y qué ocurre? Pues que hay que evitar el contacto con animales silvestres lo máximo posible, porque estos animales pueden actuar como reservorios o pueden actuar como para transmitirnos el virus. Entonces, esto pertenece a la familia de los beta-coronavirus. Se conocen otros 3 beta-coronavirus que ya han causado infecciones en los humanos, el SARS-1 y el MERS. En cuanto a su estructura, está formado básicamente, es un virus monocatenario, tiene una única hebra de RNA positiva y tiene una cápsula lipídica, es decir, es como una, para aclarar, voy a decirlo en palabras sencillas, es decir, este bichito, el coronavirus, es una bola de grasa que dentro tiene material genético. Por sí solo no puede replicarse. ¿Cómo se replica? Infectando células humanas, usa la maquinaria genética que tiene la célula y hace copias de sí mismo. Y así es como va infectando a las personas, porque se multiplica en las personas y a su vez cómo las personas lo van transmitiendo de unas a otras. De hecho, aquí tenemos el mecanismo, esto es muy molecular, no voy a entrar en detalles, pero cómo se uniría esta capa lipídica, esta bola de grasa, cómo se une a nuestras membranas celulares
y cómo internaliza su material genético para poder duplicarse en el interior de las células. Fundamentalmente se ha visto que se duplica en el tracto respiratorio, pero también se ha visto que se puede duplicar en las neuronas, en el sistema nervioso, en los riñones, en los intestinos, en el corazón y hasta en los vasos. De ahí que por eso se han descrito en algunos casos de infecciones por coronavirus, es decir, la sintomatología es muy variada. Hay gente que presenta fundamentalmente síntomas respiratorios, esto es lo más llamativo, ¿no? Asociar el COVID con un cuadro respiratorio. Pero es que hay gente que presenta COVID y lo que tienen es un cuadro gastrointestinal, solo presentan diarrea y vómitos. Entonces, es decir, dependiendo de la vía de entrada principal del virus y de qué tejidos colonice, va a dar una sintomatología u otra. Hay personas que les da incluso una patología que es una coagulación vascular diseminada. Hay personas que les afecta el sistema nervioso, otras al riñón, otras al corazón. Es decir, se ha descrito muchas patologías dependiendo del órgano mayoritario. La comunidad científica en general está de acuerdo en que es una zoonosis, es decir, porque comparte el material genético del virus, comparte un 96% de homología de un coronavirus que está y que es frecuente en los murciélagos. Entonces, por algún motivo, podría haber ocurrido algún tipo de recombinación entre este coronavirus del murciélago y un coronavirus del pangolín, porque si vemos la estructura, aquí debajo está la estructura, este es el genoma del coronavirus, en el que vemos las proteínas estas que he mencionado que son de superficie, que sería la S, y aquí hay otras más, ¿no? Y aquí otras proteínas no estructurales. Como vemos, la proteína S no lo he mencionado, pero es la que está en la membrana plasmática y es la que le confiere el aspecto de corona. Es decir, cuando vemos el coronavirus al microscopio, parece que tiene un halo o una corona. Y esto es debido a esta proteína S que tiene en su superficie y que le da ese aspecto de corona. Y es esta misma proteína S la que se une a nuestros receptores en las células. Es decir, en nuestras células tenemos un receptor que se llama AC2. Este receptor AC2 es el que sirve de punto de unión del coronavirus a nuestras células y el que le permite internalizar el material genético. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo el virus puede mutar. ¿Y dónde muta? Precisamente en esa proteína S, es decir, esa proteína S que se une a este receptor que tenemos nosotros, el AC2, es la que va mutando en el tiempo y puede, por tanto, mejorar su afinidad de unión y que entre más rápidamente en nuestras células, que es lo que suele pasar cuando una pandemia va, o cuando un virus va evolucionando, es porque mejora su afinidad de unión a los receptores de las células humanas. Luego veremos por qué se generan estas variantes y esta evolución. Bueno, seguimos hablando respecto al origen del virus. Una posible hipótesis es que se recombinó el coronavirus del murciélago con uno que está en el pangolín, porque la estructura se mantiene. Otra posible hipótesis es de un mapache japonés y otra es que hubo algún animal intermediario aún por identificar que contribuyó a esta transmisión entre humanos. Lo que sí que se sabe y que está claro es que el epicentro inicial de la pandemia donde se originó es en Wuhan, China, en un mercado de animales salvajes. Lo que no se sabe es si este fue el primer epicentro, pero realmente ya había casos circulando por la ciudad, pero este fue un evento de súper expansión masivo, etc. Entonces, aquí he incluido algunos datos clínicos. El periodo de incubación es entre 4 y 7 días. Aparece fiebre en un 44 o un 89% de los casos. Tenemos tos seca en un 67% e irritación de las vías aéreas superiores. Suele aparecer, como ya he mencionado, síntomas respiratorios, como disnea, que es dificultad respiratoria, y otras alteraciones de la respiración. Y también he mencionado que vamos a encontrarnos en ocasiones síntomas gastrointestinales. Esto es básicamente porque el virus, aparte de entrar por las vías respiratorias, pues entra por la boca, te lo tragas y infecta el tracto digestivo. Entonces también puede causar diarrea y vómitos. La infección puede causar bronquitis o neumonía, lo que se conoce el síndrome respiratorio agudo severo, es decir, la palabra SARS significa precisamente esto, síndrome respiratorio agudo severo, pero también puede causar insuficiencia renal, fallo o incluso la muerte. Hay que tener en cuenta
que la mortalidad aumenta con la edad, de ahí que se haya priorizado estos colectivos de mayores de 80 años, los adultos, los más mayores, se les ha priorizado la vacunación porque son los que tienen un riesgo de mortalidad más elevado. Lo que no significa que haya niños o personas que también padezcan la enfermedad. Entonces hay que cuidarse independientemente de la edad. A ver si puedo... Uy, perdón. En principio existen pocos tratamientos. En este momento se utiliza la dexametasona como antiinflamatorio, pero sobre todo en pacientes que tienen cuadros clínicos avanzados, es decir, que están ingresados y presentan una sintomatología grave. También se ha utilizado el remdesivir para disminuir el tiempo de hospitalización. En general, lo que ocurre cuando te infectas con COVID es que se desata una tormenta inflamatoria. ¿Qué significa esto, que se desate una tormenta inflamatoria? Que se empiezan a producir muchas citoquinas inflamatorias, es decir, las células del sistema inmune, cuando ven que el virus está colonizando las células de nuestro tracto respiratorio, se activa y activa una respuesta inflamatoria. Entonces, esta respuesta inflamatoria, que normalmente tiende a jugar un papel de erradicar el virus, en este caso lo que hace es amplificar a lo mejor demasiado la respuesta antiinflamatoria la respuesta inflamatoria lo que hace es generar un síndrome inflamatorio sistémico que puede ser incluso peligroso. Entonces, por eso la dexametasona es un antiinflamatorio, por eso a los pacientes que están gravemente hospitalizados se les intenta disminuir la inflamación para que disminuya la sintomatología. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se transmite? Pues supongo que lo sabréis y si no os lo digo, pero cuando hablamos, cuando gritamos, cuando cantamos o cuando tosemos, emitimos al hablar muchísimas gotitas pequeñas y aerosoles. Son imperceptibles porque no los vemos y inmediatamente muchos de ellos caen al suelo, pero algunos quedan suspendidos en el aire y realmente no los vemos. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos en un sitio cerrado en el que no hay ventilación y hay una persona hablando en voz alta, sobre todo, cuando más alto es la voz, o se cante incluso, o haya gente que estornude o que esté enferma, todo esto va a facilitar la difusión y la dispersión de gotículas y de aerosoles. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que hay personas que son asintomáticas, es decir, todos tenemos unas características individuales que nos hacen únicos y hay personas que están infectadas del virus pero que no presentan ninguna sintomatología. Es diferente de estar sano, es decir, una cosa es estar sano significa no tener el virus y otra cosa significa ser asintomático, que significa tú tienes el virus, lo transmites, pero no tienes síntomas, lo cual es diferente de estar sano. ¿Qué pasa? Tú puedes llevar mascarilla o no llevarla. ¿Qué pasa si la llevas? Que estás protegido. Incluso si la persona que habla la lleva, aún protege más. Pero si vas sin mascarilla y la otra persona también va sin mascarilla, el riesgo de que tú inhales esas partículas con el virus es máximo. La exposición es máxima. Entonces aquí he puesto a modo de humor un poquito para aligerar el tema de la charla. ¿Qué hacen las personas expertas, súper cautas, para evitar los aerosoles y las gotículas? Pues, por ejemplo, cuando estás en un espacio interno, abrir las ventanas y que parezca un espacio externo, es decir, incluso poner un ventilador, abrir las ventanas, que cuando estés en interiores parezcan exteriores, ¿no? Es decir, que el aire fluya. Y, por supuesto, hay que llevar la mascarilla bien puesta. No te la puedes poner sin cubrirte la nariz, sin cubrirte la boca o solo cubrirte la nariz. Ya he dicho que estas gotículas se expelen, estos aerosoles se expelen tanto por la nariz como por la boca, con lo cual, tanto si no te cubres la nariz o la boca, vas a estar emitiendo estas partículas que pueden llevar virus. Entonces, que también lo que puedes hacer, obviamente, limitar tu contacto o el tiempo que pases con personas extrañas que no sabéis si han estado expuestos, no han estado expuestos, etc. Aquí he puesto un caso muy concreto, de hecho, y además muy práctico porque es aplicado a las clases. Y veis el caso, en este caso se ve una profesora que no lleva mascarilla, todos los alumnos que no llevan mascarilla y una habitación o una clase que está cerrada. Esto es riesgo máximo, personas sin mascarilla, habitaciones cerradas y puertas cerradas. Esto es lo peor que puede suceder. It's the riskiest scenario. Significa que es muy peligroso.
Sin embargo, ¿qué ocurre si adopta? ¿Qué actitud debemos adoptar? ¿Qué se debe hacer en clase? Debemos abrir todas las ventanas y abrir la puerta y aparte llevar todos mascarilla. De este modo se minimizan al máximo los contagios. Completamente está disminuido el riesgo. Porque si la persona lleva mascarilla, los otros llevan mascarilla y encima guardan la distancia de seguridad y encima se abren las ventanas y las puertas, es muy complicado, muy complicado, el riesgo es bajísimo. Con lo que estas son las medidas fundamentales que se deben adoptar en las aulas. Aquí he puesto cómo diagnosticamos el COVID, 2 tipos de test, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El coronavirus se puede diagnosticar de muchas formas. Como es un virus, por un lado podemos hacer la PCR. ¿En qué consiste la técnica de la PCR? En detectar el material genético del virus. Es decir, la PCR significa reacción en cadena de la polimerasa y que detecta fundamentalmente la cantidad de material genético que tienes en tu interior del virus. Es de las mejores pruebas porque cubre todo este rango. Es decir, desde el día que te contagias prácticamente, desde el día 2 o 3, que empiezas a presentar sintomatología, hasta el día 19, 21, todos esos días la PCR te detecta el virus. ¿Qué pasa con el test de antígeno? ¿Qué es un antígeno? El antígeno son las proteínas que tiene el virus. Entonces, el test de antígeno es un test rápido que se hace también con muestras nasooorofaringias y que detecta en este caso las proteínas del virus. Su rango es menor, es decir, ¿cuándo lo podemos utilizar? Cuando ya hay síntomas. Es decir, tú tienes síntomas, parece que estás resfriado, no sabes si es COVID. Entonces te puedes hacer el test de antígenos, porque así ya te saca de dudas. Es decir, el rango de intervalo en el que puedes hacerte el test de antígenos es cuando ya ha empezado la sintomatología y un poquito después. Y finalmente el test de anticuerpos. ¿Qué es el test de anticuerpos? El test de anticuerpos lo que detecta es en tu sangre, es decir, ya no detecta el virus, detecta en tu sangre si tú has generado anticuerpos contra ese virus. ¿Qué ocurre? Que en un principio el tipo de anticuerpos que se generan son las IgM, que son unas inmunoglobulinas, unos anticuerpos neutralizantes que aparecen en la fase aguda. Y luego, ¿qué ocurre? Que se generan unas IgG, que son unos anticuerpos que aparecen ya en fases tardías. Entonces, el test de anticuerpos simplemente te indica si has pasado o no has pasado el COVID, pero no te dice si tienes infección activa de virus. Simplemente te dice, ¿has tenido o no has tenido el virus? El test de antígeno te lo detecta fundamentalmente cuando tienes síntomas y la PCR te la puedes hacer desde que te contagies prácticamente hasta 21 días después y te dará positivo en el caso de que tengas el virus. Voy a comentar ahora un poquito brevemente lo de las variantes. ¿Qué es esto de las variantes y por qué suelen aparecer? Pues, como he comentado, la proteína S, que es la que se une al receptor en las células humanas, puede ir variando, puede ir cambiando, mutando esporádicamente. ¿Por qué? Pues bien porque hay personas que tienen un sistema inmune debilitado o incluso están tomando inmunosupresores. ¿Qué ocurre? Que aquí el virus, entre comillas, campa a sus anchas. Entonces, como prolifera a una mayor velocidad, la probabilidad de que acumule mutaciones es más alta. Entonces, como puede acumular mutaciones, la probabilidad de que alguno de esos clones sea mejor que el anterior también es más alta. Y es al final una cuestión de selección, de selección natural. Si va a haber un virus que se pega mejor y más rápido, ese es el que se va a compartir y esa es la variante que se va a extender. Entonces, eso es lo que ocurre, que hay algunos virus que, hay algunas personas que por lo que sea, sistema inmune debilitado o toman inmunosupresores o por lo que sea, en estas personas se desarrolla una variante y esto hace que esa variante ya sea por selección natural, se transmite mejor, etcétera, pues al final es la que acaba predominando, ¿vale? Entonces, a la OMS fundamentalmente le preocupan 4 variantes. Se les ha nombrado con letras griegas porque obviamente no se quería llegar a un estigma. Estas son las ciudades en las que se identificaron y lo que no se quiere es que se estigmatice a estos países porque precisamente hayan descrito esa variante. No significa, fue la primera vez que se identificó esa variante en ese país, pero no significa que se originara en una persona británica, sudafricana, brasileña o india. Es decir, esos son los países en los que se describieron.
la OMS, para evitar el estigma, utiliza nombres griegos. La variante británica se llama variante alfa, la sudafricana variante beta, la brasileña variante gamma y la variante india variante delta. ¿Qué ocurre? Que lo que empieza a preocupar es la variante india, la delta, esta última que ha aparecido. ¿Por qué? Porque está, sobrepasando a todas las otras. Es como la que tiene la capacidad, la que está, entre comillas, más evolucionada y tiene la capacidad de infectar mucho más rápidamente que las otras tres. Entonces es la que está, colonizando más territorios porque se transmite con más facilidad. ¿Qué ocurre? Ya lo he comentado, existe una mutación en esta proteína S de unión del virus a las células y esto hace que aparezcan las variantes y tengan mejor y mayor facilidad de unión. ¿Qué ocurre? Que las vacunas se están adaptando y se está viendo para que cubran estas variantes. En algunos casos se está pensando incluso en dar una tercera dosis para poder combatir estas variantes e incluso en algunas se está pensando en cambiar o variar un poquito la formulación de la vacuna, pero todo esto se está investigando y nos llegarán vacunas eficaces contra las variantes. De hecho, las que hay de momento, tanto Pfizer como AstraZeneca, se ha descrito que frenan la variante Delta, que sería la India. Ahora quería explicar de forma muy, muy sencillita qué es una vacuna, porque si nos están viendo los niños, pues no sé hasta qué punto controlan la terminología virus, etcétera. Entonces, básicamente, el virus son como unos bichitos pequeñitos que son malos. Y entonces la vacuna, y cuando nos infectan o nos contagian, nos pueden provocar enfermedad. La vacuna lo que hacen es contienen estos bichitos malos, pero lo que pasa es que están dormidos. Entonces, como los inyectan en nuestro cuerpo y están dormidos, nuestras células los estudian con cuidado y nuestros soldados, que son los linfocitos, se preparan todo el armamento para cuando se encuentren con el virus que ya está despierto y es real, ya lo puedan atacar con todo el armamento. Entonces, ese es el funcionamiento de una vacuna. Básicamente es el virus atenuado o dormido, un bichito que está, incluso alguna parte del bichito que es la que genera la respuesta inmune, que permite preparar a nuestro cuerpo y a nuestros linfocitos, a nuestros soldados y a nuestros guerreros para luchar cuando se encuentren con el bichito real. Hay muchas vacunas disponibles. Aquí he incluido en general, cuáles son importantes, cuáles están disponibles en Latinoamérica, tanto Brasil, México, voy a comentar las de México. Tenemos la de Oxford AstraZeneca en mayor proporción. También se distribuye la del Instituto Gamaleya, que es la que se conoce como Sputnik 5, Sinovac. La de Sinovac no está allí. Tenemos también la de Pfizer y la de CanSino. Son muy buenas vacunas todas. ¿Qué ocurre? Que todas son eficaces y todas son seguras. ¿Y por qué hay diferencias de eficacia entre unas y otras? Porque las diferencias de eficacia vienen de los ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos se llevaron a cabo en diferentes países, como en diferente población y en diferentes variantes. Entonces, no son comparables que te digan que la de Pfizer tiene un 95% y la de Oxford tiene un 85%. Es decir, en general, todas son súper útiles y si te ofrecen vacunarte hay que aceptarlo de buen gusto porque estás ya protegido para hacer vida normal, que es lo que al fin y al cabo queremos, ¿no? Volver a la antigua normalidad. Entonces, aquí he sido un poco metafórica igual, pero quiero decir que es un continuo equilibrio y lucha entre el virus y el sistema inmune. Es decir, aunque te vacunes, obviamente, no está 100% garantizado que no vayas a coger el COVID. Es decir, hay que seguir siendo prudentes mientras haya muchas personas que estén contagiadas. ¿Por qué? Porque las vacunas no protegen, la protección nunca va a ser del 100%. Es decir, nunca es del 100%. Existe un 95%, un 85%, un 80%, pero nunca es del 100%. Entonces, tenemos que seguir siendo un poco prudentes, por lo menos hasta que disminuya la cantidad de infectados o contagiados y ya sepamos que la probabilidad de contagiarse es baja porque la mayoría está vacunada. Entonces, esto es lo que tenemos que conseguir, que la mayoría estemos vacunados y que no haya probabilidad de infectarse. Ya os he mencionado, todas las vacunas son muy buenas y han sido desarrolladas por científicos punteros. Ya he mencionado brevemente qué medidas hay que tomar en la escuela. Precisamente, muy recientemente ha salido la revista Nature y los propios científicos se debatían sobre la apertura o no de las escuelas. Es decir,
existe evidencia de que abrir las escuelas va a ser seguro, pero para ello hay que tener en cuenta unas pequeñas medidas de seguridad y las quiero comentar. De hecho, lo que se ha visto es que realmente las escuelas no constituyen un foco de transmisión del coronavirus grande. Es decir, se hizo un estudio en muchos colegios, en 11 distritos, 11 escuelas de los distritos de Carolina del Norte, y se vio que la transmisión que ocurría en las escuelas estaba muy por debajo de la transmisión comunitaria. Es decir, no constituyen el foco principal de transmisión y simplemente con unas medidas de seguridad y siendo estrictos se puede disminuir muchísimo el virus. ¿Cuáles serían estas pautas, estas medidas? Pues limpiar y desinfectar superficies de uso frecuente. Aunque se ha visto que la transmisión a través de superficies cada vez es menor, es importante de vez en cuando, varias veces al día, desinfectar las superficies que tengan un uso muy frecuente, barandillas de escalera, pomos de puerta. Es decir, hay determinadas zonas que se tocan mucho y que deberían desinfectarse con bastante frecuencia. Por otro lado, lavarse las manos. Esto es crucial. Creo que la gente ha dado mucho han repetido mucho esta frase y pienso que es muy importante. Luego, siempre que se pueda mantener los pupitres de 1 a 2 metros de distancia, esto sería fenomenal porque la distancia es seguridad. Si se puede reducir la cantidad de estudios por clase, eso también estaría muy bien. Es decir, cuanto menos estudiantes por clase, esto es fantástico. Lo ideal es que los estudiantes no cambien de clase y el que cambie sea el profesor, es decir, el estudiante tenga su pupitre y su pupitre sea su pupitre y simplemente sea el profesor el que cambia de clase. A ser posible, esto no sé hasta qué punto esta medida es tan recomendable, pero yo creo que lo mejor es, de hecho, salir al patio, almorzar en el patio, dispersos, al aire libre, etc. Siempre que se pueda, aire libre, es decir, abrir ventanas, etc. Las mascarillas también serían muy útiles para adultos y para estudiantes. De momento, mientras estemos todos haya gran parte de gente sin vacunar, hay que seguir llevando mascarillas. Y luego, en el caso de que haya un pico o una incidencia de contagios, sí que interesaría que haya cierta flexibilidad para volver al modo virtual. Entonces, también otras medidas que he incluido y que pienso que son fundamentales es abrir las ventanas y las puertas siempre, hasta en invierno. Esto es fundamental. Ya hemos hablado de estos pequeños aerosoles que se van concentrando en los interiores. Siempre que se pueda, todas las ventanas y las puertas abiertas siempre. Y así la probabilidad de contagio es bajísima. Lo mismo, siempre que se pueda mantener grupos burbuja. ¿Qué significa esto? Que el mismo tipo de estudiantes vaya siempre juntitos y no se mezclen con otros. De este modo se puede controlar la trazabilidad. Si una persona presenta un positivo, inmediatamente se puede aislar a los contactos estrechos. Y por último, esta última medida creo que también es interesante y que puede ayudar a prevenir cualquier contagio. Es, si se puede, que exista algún modo de tomar la temperatura a los estudiantes cuando entren en las clases, siempre que se pueda. Y si se ve que hay alguno que tiene más de 37, obviamente mandarlo a su casa. Es decir, no entra nadie en clase que tenga fiebre. Eso es importante. Si se utilizan pues, termómetros sin contacto, etcétera. Eso sería lo ideal. Ya lo he mencionado. Si hay ventilación, hay puertas y ventanas abiertas, la probabilidad de contagio es bajísima. Esta foto es que me ha hecho muchísima gracia, de un colegio de Connecticut en el que los niños muy formalitos con su mascarilla y ellos saben que en la longitud de sus brazos y un pelín más es lo necesario para mantener la distancia de seguridad, ¿no? Y es lo fundamental y la distancia que debería haber entre los pupitres. Nada, medidas que deben tomar los niños, ya lo hemos mencionado, yo siempre lo resumo con las 3 M's. Bueno, aquí he incluido algunas imágenes. Los niños que, por ejemplo, han vivido un estado prepandémico, es decir, antes de la pandemia, pues las clases podían ser así, todos sentados juntitos, compartiendo los lápices, los rotuladores, los libros, entre comillas, un pelín hacinados, ¿no? Y esto es la escuela post-pandemia. Yo creo que este tipo de organización también ha venido un poquito para quedarse. No el hecho de las mascarillas, pero sí que haya un poquito la separación entre los pupitres y que cada uno un poco esté en su zona de confort. Ya lo he mencionado, lo que es fundamental para los niños y que yo creo que es muy fácil de recordar es la regla de las 3 M's, manos, metros y mascarilla. Las manos lo más limpias posibles,
a la entrada y a la salida de las clases siempre que se pueda, aunque sea con gel hidroalcohólico. Metros, esa distancia de seguridad que es la longitud del brazo y un pelín más. Y por último, las mascarillas. Con esto 3 es que la probabilidad de contagio es muy, muy baja. ¿Cómo deben lavarse las manos? Pues como si fueras a hacer una operación de cirugía cardíaca. Es decir, lavarte las manos súper bien, hasta las muñecas, todo bien lavadito. Y con esto quiero mencionar que yo sé que muchos niños han estado from Zoomy to Roomy. ¿Qué significa? Que han pasado de experimentar la escuela a través de Zoom, que sería la aplicación esta famosa, ¿no? Que se ha hecho famosa, de hecho, gracias a la pandemia, han pasado de ser Zoomies a ser Roomies, que son compañeros de cole. Entonces, esa transición es dura, pero es importante que los nenes se adapten, que lleven mascarilla, la distancia de seguridad y sean prudentes. Y bueno, ya he mencionado antes los beneficios, ¿no? De que sean roomies, de que realmente en Zoom los niños solo utilizan la vista y el oído, pero en una clase real se utilizan los 5 sentidos. Se utiliza el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. Entonces hay que intentar potenciar al máximo el desarrollo de las habilidades y las actitudes sociales en la escuela. En general voy a incluir unas medidas de convivencia para nuestro día a día respecto al COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer? Imaginaos que has completado la vacunación, ¿no? Te han puesto las 2 dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna, o has recibido la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson, por ejemplo, o has recibido las 2 dosis de CanSino o de Sputnik, etcétera. ¿Qué ocurre? Que tienen que pasar 2 semanas hasta que desarrollas los anticuerpos. Es decir, nada más te vacunan, no tienes anticuerpos. Pasan 2 semanas hasta que tu cuerpo ha generado la inmunidad. Entonces, aunque estés vacunado, después de las 2 semanas no te puedes considerar como que estás totalmente vacunado, porque no ha pasado el tiempo para que tú construyas tu sistema inmune. Incluso si tienes alguna enfermedad, alguna afección o incluso tomas medicamentos inmunosupresores, claro, tienes que tener en cuenta que igual no estás completamente vacunado. Entonces, estos todos son cosas a tener en cuenta. Y luego, eso, incluso después de vacunarse puede ser que tengas que seguir tomando precauciones. ¿A qué nos referimos con las precauciones? La regla de las 3 M's, manos, metro y mascarilla. Entonces, ¿qué sabemos actualmente respecto al COVID? ¿Qué podemos concluir? Que las vacunas son efectivas para prevenir contraer el COVID, especialmente previenen la enfermedad grave y la muerte, que las vacunas contra el COVID reducen el riesgo de que las personas propaguen el COVID. ¿Y qué es lo que se sigue estudiando? Pues realmente no se conoce el nivel de efectividad de las vacunas contra las nuevas variantes, se está estudiando, se están desarrollando, pero sí que se conoce frente a la variante Delta, pero hay que ser cautos, ¿vale? Podrían funcionar contra algunas variantes, pero se disminuye un pelín su efectividad, entonces hay que seguir siendo muy cautos. El nivel de efectividad de las vacunas para proteger a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, incluidas las personas que toman medicamentos inmunosupresores. Esto lo desconocemos, no sabemos si las vacunas en personas que tienen el sistema inmune débil van a funcionar igual. Y por último, también desconocemos, no sabemos exactamente cuánto tiempo dura la protección de las vacunas. Esto influye en muchísimas variables y sobre todo una de las variables más importantes es la dinámica evolutiva del virus. ¿Qué significa esto? ¿Cómo evoluciona el virus? Si va a mutar rápidamente y van a aparecer más variantes, pues va a ser difícil evaluar o mantener esa protección, mientras que si se mantiene más estable, pues las vacunas sí que van a servir. Bueno, y ahora ya cambio un poquito de tercio, creo que nos ha quedado bastante claro lo que hace el virus, las consecuencias, todas las medidas, creo que ha quedado clarísimo. Y ahora, nada, voy a mencionar brevemente por qué es tan importante la ciencia y por qué ha tenido que llegar una pandemia para evidenciar la importancia de la ciencia. La ciencia nos explica la naturaleza y crea nuevos mundos que no podemos percibir con nuestros sentidos. Es decir, la ciencia es descubrir y entender el mundo, nunca dejar de ser curiosos y sobre todo preguntarse el porqué de las cosas. Entonces yo siempre digo que los científicos somos como niños pequeños, muy curiosos, que nos gusta descubrir todo el porqué y los intrigantes misterios del mundo que nos rodea.
gracias a la ciencia hemos conseguido desarrollar medicinas, vacunas y otros tratamientos que no existían hace 50 años. Es decir, esta pandemia ocurre hace 50 o 100 años y no podríamos haber salido tan rápido de ella. Es decir, en un año se ha desarrollado en tiempo récord una vacuna. Y eso es innovación pura y dura, además de mucho trabajo, mucha responsabilidad y una transferencia del conocimiento inmediata, lo cual a mí se me pone la piel de gallina, me parece fascinante. Y la ciencia también se aplica a muchos sectores, aquí hemos hablado del biomédico, pero también se aplica a la construcción civil, a la innovación tecnológica, a las telecomunicaciones, a la aeronáutica y mucho más. Aquí he incluido brevemente algunos hitos científicos recientes. Supongo que conoceréis las tijeras moleculares, ¿no?, que permiten la edición genética. Luego también se puede determinar de qué año datan las pinturas rupestres, lo cual es absolutamente fascinante. Y luego, por ejemplo, también con la inteligencia artificial DeepMind, que es una de las subempresas de Google, ha conseguido predecir mediante algoritmos la formación de estructuras de proteínas a un nivel inédito. Entonces, nada, las características fundamentales del conocimiento científico es que es riguroso, objetivo, progresivo, racional y verificable. Es decir, yo encuentro o hago un hallazgo en Japón, debo poderlo reproducir en México. En eso consiste la ciencia, en que sea reproducible y en el que se aplique de forma objetiva y rigurosa. Aquí tenemos los pasos para conseguir un conocimiento científico robusto. Generalmente suele haber una observación, luego se hacen inducción y preguntas, te generas una hipótesis y luego tienes que hacer una serie de experimentos o alguna demostración para poder llegar a una conclusión. Nada, entonces ya he mencionado por qué la pandemia ha evidenciado la importancia de la ciencia y de la medicina, es decir, ahora la gente es consciente de qué es lo importante y esto me refiero con que no todo va a ser negativo. Es decir, yo creo que esta pandemia es un antes y un después en la vida de muchas personas, incluida la mía. Es decir, yo he trabajado toda mi vida en un laboratorio haciendo experimentos y ahora mismo estoy aquí dando una charla a estudiantes de México, de la otra parte del mundo, lo cual es absolutamente enriquecedor. Y a eso me refiero, ha permitido crear un punto de inflexión, un antes y un después en la vida de muchas personas. Hemos estado confinados mucho tiempo y nos ha permitido evaluar en muchas variables y si lo que hacíamos en nuestra vida nos gusta o no nos gusta, es útil o no es útil. Y esto ha pasado en muchas personas, que algunas han reconducido su carrera científica, han reconducido su carrera profesional, otros han cambiado su línea, etc. Entonces, desde mi punto de vista, para mí hacer este parón pues me ha servido para darme cuenta que la divulgación científica, el aproximar la ciencia a la población general, el democratizar el conocimiento científico es muy gratificante y tiene un impacto que es muy personalmente me hace muy feliz y me llena muchísimo. Entonces, nada, comentaros brevemente mis perfiles en redes sociales, que todo empezó, ya os digo, a raíz de la pandemia, no podía ir al laboratorio, no podía hacer experimentos, estaba encerrada en casa y nada, como ha comentado muy bien Juan Carlos, pues descubrí TikTok, empecé a hacer vídeos y nada, tuvieron muy buena acogida y fue para mí muy gratificante que la gente empezara a apreciar la ciencia, que yo pudiera acercar los conocimientos científicos y nada, aquí tenéis ejemplos de vídeos que podéis ver en mis redes, nada, van de todos, desde explicar la PCR hasta las vacunas, el COVID, la grasa visceral, no sé, trucos científicos o paradojas, etc. Nada, aquí había incluido unos vídeos a modo de ejemplo. Por ejemplo, es de especial importancia esta investigadora mexicana que descubrió también un punto débil del COVID y sus publicaciones y su publicación tuvo un impacto grande, fue publicada en una revista de alto impacto, ACS Nano, pues hice un vídeo explicando su hallazgo. Luego, al fin y al cabo, yo pienso que la mascarilla nos hemos acostumbrado a llevarla y tiene unas ventajas muy inesperadas, ¿no? Porque también te protege frente al sol, frente a la radiación ultravioleta. Luego, en el caso de que lleves ortodoncia, pues no la tienes que enseñar.
y tiene también sus ventajas, ¿no? No todo es negativo. Hay mucha gente, de hecho, que aunque le digan que ya no la necesita llevar, la seguirán llevando porque se han acostumbrado a llevarla y se sienten protegidos, se sienten seguros y aparte pues les gusta llevar mascarilla. Luego, obviamente, utilizar el humor. También me lo he pasado muy bien en las redes compartiendo humor y trucos y compartiendo también conocimientos científicos. Aquí, por ejemplo, explicaba que no puedes sufrir un cuadro de COVID con la vacuna, porque la vacuna solo te... Las de mRNA mensajero solo introducen un fragmentito del material genético del virus que solo produce una proteína del virus. Entonces, esa proteína no es el virus completo, por ejemplo. Os recomiendo, por ejemplo, este tipo de vídeos, son muy educativos. Luego en este vídeo utilizaba más el humor porque se ha utilizado mucho el argumento de que las vacunas eran para controlarnos con chips que nos magnetizaban y todo esto obviamente es falso. Luego también comparto muchos trucos de experimentos científicos, de fuerzas opuestas, también hago el líquido ferromagnético, hablo de novedades en el campo de la biomedicina, como una vacuna para la leucemia y nada, un poquito más de humor hablando del semen y el esperma, etcétera. Nada, entonces espero que os sirva de inspiración mi camino. Yo lo he pasado fenomenal en esto de la divulgación, he aprendido muchísimo y sigo aprendiendo. Y nada, quiero hacer una última reflexión de un gran premio Nobel, además mexicano, el doctor Mario Molina. Los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Es decir, los científicos nos podemos dejar la piel haciendo investigación, haciendo descubrimientos científicos, pero si luego la sociedad es responsabilidad de la sociedad tomar en serio a los científicos y aplicarlos a la sociedad y al día a día. Bueno, espero que os haya gustado, os haya también inspirado mínimamente y muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido muchísimo. Para mí es un auténtico honor que hayáis podido seguir la charla y aprender. Quiero agradecer en especial a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y a todos vosotros por atender a la charla. Simplemente como take home messages o mensajes para que nos llevemos a casa es la regla de las 3 M's, manos, metros y mascarilla. Aunque nos vacunemos, seguir manteniendo mínimamente las medidas de seguridad porque necesitamos que haya un gran porcentaje de población vacunada para eliminar totalmente esas medidas de seguridad. Y luego también, nada, que en las escuelas se cumplan las pautas de abrir ventanas y puertas y se siga con la mascarilla y se mantenga la distancia de seguridad. Muchísimas gracias y que tengáis una buena vuelta al colegio, a las clases.